bien. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos reunidos hoy, sábado 17 de abril de 2021, para realizar el 16º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tendremos como expositor, como conferencista, a Carlos Ochoa Martínez, quien es miembro de la Sociedad Bolivariana de Colombia, miembro de la Academia de Historia del Valle del Cauca y miembro del Centro de Historia de Tuluá. Carlos Ochoa Martínez nació en Tuluá en 1936. Realizó sus estudios de primaria y parte de los estudios secundarios en el Colegio Salesiano San Juan Bosco de la misma ciudad. Él es bachiller y abogado de la Universidad de Medellín, de la capital de Antioquia. Desde sus primeros años de universidad ya escribía esporádicamente en el diario El Colombiano de Medellín, en donde tuvo la acogida y orientación del doctor Fernando Gómez Martínez y de otros periodistas y escritores muy conocidos como Abelardo Londoño Marín, José Mejía y el inolvidable Jorge Robledo Ortiz. Carlos Ochoa Martínez fue fundador y codirector en el vespertino Hoy de Medellín, que era dirigido por el ideólogo, político y escritor Manuel Ospina Vázquez, de una separata política semanal que se denominó Derechas, que compartía con Óscar Ospina Peláez y William Alzate Mejía, al lado de los avesados periodistas y escritores Juan Roca Lemus, conocido como Rubayata, y Gilberto Gallego Rojas, conocido como Tito, prestando sus servicios a la empresa textil Tejicóndor. Siendo aún estudiante, Carlos Ochoa Martínez fundó y dirigió la revista de esa empresa, de circulación interna en su primera época, gozando luego de enorme prestigio entre todas las empresas del ramo por su contenido e impecable presentación. A finales de 1961, Carlos Ochoa llegó a Bogotá a la dirección de personal de la Federación Nacional de Cafeteros, pasando a ocupar importantes posiciones en la División de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, particularmente en la jefatura de esa división, y luego a la gerencia financiera de la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá, CAR, sin descuidar su afición por la investigación histórica y escribiendo ocasionalmente en El Siglo, con el auspicio de su coterráneo José Hugo Ochoa. De ahí en adelante, Carlos Ochoa permaneció en el exterior trabajando con empresas colombianas como Editorial Bedú y Carvajal y Compañía. Después de permanecer fuera del país durante algunos años, Carlos Ochoa regresó primero a Cali, radicándose posteriormente en la capital del país, donde por un espacio mayor a 20 años estuvo al frente de la dirección ejecutiva del gremio de la publicidad exterior, fundando en la década de los 80 una revista que se llamó Actualidad Publicitaria, órgano de todos los medios publicitarios, la cual mereció siempre los mejores estudios en el medio publicitario. Alternó sus actividades laborales con la docencia como profesor en la Universidad Central y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Luego se dedicó a prestar consultorías especializadas en las áreas de espacio público y cultura ciudadana. Como dije al comienzo, Carlos Ochoa Martínez es miembro del Centro de Historia de Tuluá, de la Academia de Historia del Valle del Cauca, en este momento en la categoría de miembro honorario y consultor, y es miembro de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Ha publicado varios libros, entre ellos aquellos titulados Guillermo Martínez M., su vida y su obra, Heriberto Gil Martínez, Voces de mi ciudad, Guillermo Martínez Núñez, primer historiador de Tuluá, Recuerdos de juventud, Guillermo Martínez M., prosa suelta y edición similar de sus mejores poemas, Salesianos en Tuluá, y en el año pasado publicó su gran obra,
sobre Bolívar, titulada La grandeza trágica de Bolívar, un libro auspiciado por la Sociedad Bolivariana de Colombia, ¿sí? Y que está conformado por 6 capítulos que describen la vida del libertador Simón Bolívar. Es un libro de una prosa muy amena, muy cautivante, y que no lo suelta uno. Apenas uno empieza a leer el libro, no lo quiere soltar. Bueno. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Reciban todos ustedes un cordial y agradecido saludo por su presencia en este encuentro virtual. Presento un afectuoso y respetuoso saludo a nuestro presidente, doctor Luis Antonio Cuellar, al doctor Armando Barona Mesa, vicepresidente, a todos los demás miembros de nuestra querida Academia de Historia del Valle del Cauca y a todos los invitados. Hago manifiesta mi expresión solidaria por el dolor que nos invade a todos la ausencia del académico, gran señor y amigo que fue Alberto Silva Escarpeta. Deseo manifestar asimismo mi sincero agradecimiento a mis amigos Gabriel Ruiz Arbeláez, su esposa María Isabel Casas, al académico y presidente del Centro de Historia de Tubá, Efraín Marmolejo Varela, y a mi pariente y amigo Ramiro Martínez Gutiérrez por su colaboración en la realización de este trabajo. Al doctor Mario Andrés Llano Restrepo, mi reconocimiento por su excelente labor como secretario general de la Academia y un gracias muy grande por la acertada coordinación en la realización de nuestros eventos, de nuestros encuentros sabatinos. He titulado esta conferencia, que entre otras cosas les anticipo se me hace un poco larga, pero bueno, confío en la paciencia de ustedes. Se llama Visitas de Bolívar al Valle del Cauca. Bolívar dijo: sí, ni los campos de Toscana, este valle es el jardín de América. Primera visita. Es importante conocer el porqué y cuándo el Libertador visitó el Valle del Cauca. Tenemos que hacer entonces una mirada retrospectiva volviendo al año de 1821. El 5 de enero de dicho año, Bolívar regresa a Bogotá luego de firmar con don Pablo Morillo el 26 de noviembre de 1820 un armisticio propuesto por órdenes del gobierno español, mediante el cual se suspendían todas las hostilidades por 6 meses y se establecían reglas de humanización de la guerra, de la humanización de la guerra. El 27, al día siguiente, se entrevistan Bolívar y Morillo en Santana, en donde se le ofrece un banquete al Libertador e intercambian ideas y se despiden para siempre en la mañana del día 28, acordando construir un monumento como recuerdo de la histórica y cordial entrevista. Y a mediados del siguiente mes de diciembre de 1820, regresa Morillo a España, quedando al mando de las fuerzas realistas el general Miguel Latorre. El 5 de enero de 1800, Bolívar había llegado a Bogotá justamente cuando Maracaibo proclamaba su independencia y el general Urdaneta viaja para apoyar y garantizar este evento. El armisticio se rompe y se acuerda la reanudación del general de la Torre. Se reanuda entonces la guerra y Bolívar mueve sus fuerzas inteligentes en la llanura llamada de Carabobo. El general de la Torre aguarda a las tropas patriotas el 24 de junio de 1821, las que al cabo de una hora dan buena cuenta del ejército realista, asegurando con ello la libertad para siempre de Venezuela. El Congreso Constituyente de la Gran Colombia se hallaba
en estos momentos reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta desde el 6 de mayo, como lo había dispuesto el Congreso de Angostura, destacándose entre sus actos más relevantes la sanción de la Ley de Fundamento de la Ley Fundamental de Angostura y la Constitución de la República de Colombia, así como la creación del escudo y las banderas nacionales. El 7 de septiembre de dicho año se elige presidente de la República de la Gran Colombia al Libertador Bolívar y vicepresidente del general Santander. El 2 de octubre, una vez llega a la Villa de Rosario de Cúcuta, toma posesión de la presidencia y pronuncia un corto y vibrante discurso. El 9, el Congreso expide la ley que le concede al Libertador presidente facultades extraordinarias para gobernar las provincias del sur y dirigir el ejército colombiano en todo el territorio nacional. Así, Bolívar, alentado con todos los merecimientos y reconocimientos, solo piensa en ir hacia el sur para continuar su obra libertadora en esos pueblos aún sometidos por la bota ibérica, y el 13 de diciembre de 1821 emprende su marcha. Sucre había salido un poco antes con el mismo destino, enviado a combatir el ejército más numeroso, fuerte y disciplinado que España tuviera en sus dominios americanos. Inicia pues su marcha con destino al Cauca, tomando el camino de la provincia de Neiva, que lo llevaría a pasar por el páramo de las Moras, continuar luego a Purificación, Neiva, Juncal, Pedregal, La Plata, Zumbique, Japio y Caloto, entre otros, para llegar al Cauca con el fin de organizar desde allí las fuerzas que deberían de acompañarle al sur. Hace su primera escala en La Mesa y sigue a Tocaima, pero sin descuidar todo lo que va dejando atrás y sorteando lo que va encontrando. Es admirable el grado de atención que presta a cuanto problema va conociendo y la solución que va dando a la distancia mediante cartas y órdenes con mensajeros, postas y demás que va produciendo en el camino con un grado de previsión y claridad absoluto. De todas las partes en donde acampaba el ejército, daba las órdenes del caso para la movilización de ganados, víveres, vestuarios y de cuanto era necesario para la comodidad de la tropa que debía seguirlo, y en vez de descansar después de pasar ardientes llanuras y helados páramos, se ocupaba de los negocios públicos y en contribuir al bien de los habitantes del territorio por donde pasaba. Con una visión panorámica del país del cual era su presidente, con una energía e inteligencia asombrosas, va escribiendo sin dejar ningún cabo suelto desde Purificación, Neiva, al Caloto, al presidente Santander, al general Sucre, quien se encuentra ya en guerra en el Perú, al coronel Domingo Caicedo, gobernador de Neiva, al general Pedro León Torres, comandante de las fuerzas del sur, cuyo cuartel general se encuentra en Caloto. El plan del Libertador era el de embarcarse con su ejército por Buenaventura para llegar a Guayaquil y desde allí seguir la campaña contra Quito. Llega al fin el general Bolívar a Cali después de su larga travesía por el centro del país, el 1 de enero de 1822, en compañía de su amigo don Joaquín Mosquera, quien debía seguir de inmediato hacia el Perú como encargado de la misión frente al gobierno de Lima, estableciendo en Cali su cuartel general para desde allí organizar todas las fuerzas que debían de continuar con destino al sur, pero que sea el propio Libertador quien lo diga, como bien lo hace en sus cartas al presidente Santander y al general Sucre. Vemos aquí un mapa que nos muestra exactamente la ruta del Libertador, llegando a Cali y luego bajando para ir exactamente a iniciar la campaña del sur.
que arranca prácticamente desde Popayán. Le escribe al general Santander el 5 de enero de 1822 la siguiente carta. El primero llegué a esta ciudad después de haber pasado por Caloto, donde encontré al general Torres con 900 infantes y 700 enfermos. El comandante París, con 200 hombres, había ido a Popayán a ocupar aquella ciudad. 90 guías que he encontrado en estado de servicio los he destinado a conducir la recluta que se haga en los pueblos. He ordenado que tomen 1000 hombres para completar los batallones Bogotá y Neiva. De estos 300 serán esclavos que deberán pagarse con fondos de manumición. Lo transcrito hasta aquí únicamente al comienzo de la primera carta de Bolívar una vez en Cali, porque fueron muchas, como veremos adelante durante su permanencia en el Valle del Cauca, dirigidas a muchos destinatarios y por distintas razones nos muestra cómo este grande hombre actuaba sin descanso, previendo absolutamente todo y dando las órdenes con una precisión total y en el momento oportuno. Tenemos aquí una fotografía que fue en la casa donde se alojó el presidente en Cali en el año de 1822. Bueno, era incuestionablemente un genio de la guerra, un estratega como nunca hubo otro. Si bien es cierto que el Libertador tenía programado embarcarse con su ejército en Buenaventura y seguir a Guayaquil para continuar su campaña hacia el sur, al conocer que la escuadra realista se encontraba merodeando las costas entre Panamá y Buenaventura con las fragatas Prueba y Venganza que llevaban al nuevo virrey de la Nueva Granada, don Juan de la Cruz Murdeón, reemplazo del fallecido virrey Sámano, para evadir cualquier encuentro con el enemigo, decidió torcer el rumbo y programar el viaje por tierra a Popayán para desde allí organizar el ejército con destino hacia el sur y actuar entonces sobre Pasto. El 2 de enero escribe al presidente del gobierno de Guayaquil, José Joaquín Olmedo, a quien le manifiesta su alegría por encontrarse en las riberas del Pacífico y le dice que espera que su llegada al sur sea señalada con la victoria y la paz. Asimismo le dice como una promesa que el sur no verá más los fuegos enemigos. Todas las opciones están estudiadas. En consecuencia, en la misma fecha del 2 de enero, escribe al general de brigada Antonio José de Sucre anunciándole su llegada a Cali y dándole las órdenes respectivas según los planes trazados para garantizar el éxito de la campaña programada. En el deseo de ejecutar su plan con eficacia, exhorta mediante decreto del 2 de enero a las municipalidades de Cali, Buenaventura, Cartago, Toro y Caloto para que contribuyeran con contingentes, aunque fueran esclavos. Ese decreto fue publicado por bando y fijado en los lugares públicos. Con fecha 3 de enero, le envía a su edecán capitán Celedonio Molina carta explicativa con las instrucciones precisas para contactar a los jefes de la guardia, para observar estrictamente estas instrucciones en el trayecto hasta Cali, ordenándole a la vez cumplir estas disposiciones importantes para el arribo de aquel cuerpo a la ciudad. Igualmente, en la misma fecha del 3 de enero, escribe al teniente coronel Muñoz ordenándole trasladarse a Buenaventura a embarcar y distribuir en el bergantín Sacramento y la fragata Grant los batallones Bogotá y Neiva, que ya se encuentran en camino a puerto con las observaciones detalladas del caso en 12 puntos y que una vez cumplida la operación regrese al cuartel general para darle una menuda y estricta relación de cuanto haya hecho en Buenaventura.
El día 4 escribe al señor Guillermo Henderson para informarle que ha firmado y sellado los pagarés objeto de la adquisición de los buques Ana y Alejandro por parte del gobierno de Colombia mediante contrato celebrado con el vicepresidente general Santander. El 5 escribe de puño y letra una muy personal y amorosa carta a la ocañera Bernardina Ibáñez en Bogotá, plena de toda clase de declaraciones, requiebros y reproches, a quien llama melindrosa y bella Bernardina Ibáñez, a la que conocía desde su exitosa campaña del Magdalena. Ya habíamos visto que con esa misma fecha Bolívar le había escrito al vicepresidente Santander informándole su llegada a Cali, dentro de cómo ordenaba y cómo daba instrucciones para el buen desarrollo del gobierno. La escasa información tenido el Libertador sobre lo que estaba ocurriendo en la región se destrabó, como puede apreciarse en la carta enviada al secretario de Guerra por el secretario del Libertador, en la cual le comenta que el general Murgeón ha desembarcado un número importante de tropas que, según varias versiones, entre otras la del general Sucre, los realistas han desembarcado en la costa con tropa y que Murgeón va hacia Quito, y va marchando hacia Quito. El conocimiento por parte de Bolívar del movimiento de tropas por las costas del Pacífico le hace variar el plan de operaciones que se había propuesto, pues los buques de guerra españoles que se movían a lo largo de la costa hasta Guayaquil podían apresar los convoyes de tropas que iban sin escolta de buques de guerra, pues los patriotas no tenían sino uno, el bergantín Ana, mal armado y con pocas municiones. El gran peligro consistía en ello y en que interceptarían la correspondencia y penetrarían los planes del Libertador, quedando expuestos a quedar divididos en trozos y quedar detalles en todas y quedar detalles débiles en todas las direcciones. En consecuencia, ordena Bolívar la contramarcha a aquellas fuerzas que aún estuvieran en camino a Buenaventura, los batallones Neiva y Bogotá, y le indica al general Torres que se prepare a emprender la marcha dentro de 6 días hacia Popayán, con cuanto le había prevenido condujera para embarcarse en Buenaventura. También ordenó que la guardia, en vez de llegar a Caloto por el páramo de las Moras y Pitayó, marche por el de las Guanacas directamente a Popayán. Este cambio repentino de la operación priva a Bolívar de todas las ventajas que se podía sacar emprendiendo la campaña por Guayaquil. Le toca entonces emprenderla por el Patía y Pasto, sufriendo los inevitables males de semejante camino malsano, desierto y fangoso. Los batallones de Bogotá y Neiva han tenido ya una disminución muy grande por las enfermedades, el ardiente clima y la escasez de víveres. Ellos conocían que el Patía tenía un clima mortífero, pleno de incomodidades y de privaciones de todo orden, y que Pasto y toda la provincia está habitado por hombres que han defendido tenazmente su territorio, que conocen palmo a palmo y que saben aprovecharse de las ventajas que éste ofrece. Además, los realistas tienen todo su personal destacado, descansado y reunido, y pueden desde Quito hasta la capital del Cauca y aún más adentro defender sus posiciones y hacerse fuertes en sitios estratégicos. Además, en este momento han recibido sin duda un auxilio poderoso en hombres, armas, municiones y otros elementos de guerra. La perspectiva es bastante preocupante, pues el clima va a hacer estragos en las filas patriotas sin provisiones, y el cansancio por las largas marchas por un camino quebradizo
funesto para las caballerizas. Así el Libertador toma las medidas conducentes para prevenir el desastre y la continuación de los males, y estableciendo en todos los puntos de la marcha el suministro de víveres en abundancia y de buena calidad. Bolívar atiende sin cesar todos los asuntos relacionados con la campaña y el rumbo de la misma. Lee la correspondencia que le llega de todas partes y escribe cartas con todos los destinos. Son escasas las horas del día para realizar todo su trabajo y para el descanso. El 6 de enero escribe carta al general Sucre en Guayaquil, desde el cuartel general de la brigada en respuesta suya, y le informa que sus designios son ahora continuar sus operaciones en Pasto y Quito, que él debe tener por objeto amenazar a Quito, pero de lejos, sin comprometerse, que su deseo es que obre con la mayor audacia aparente y con la mayor prudencia real. El 7 le escribe al vicepresidente general Santander una primera carta en la que comunica que Sucre le avisa que el general Juan de la Cruz Movieón ha llegado a Quito con 600 u 800 hombres, armamento y oficiales, y que esa expedición fue desembarcada en Esmeraldas. Que su expedición la va a hacer por el Patía, con todas las dificultades que ello tiene en un país extraño, enemigo, asolado y mortífero, según la propia expresión, y la cuenta además que el enemigo tiene más de 4.000 hombres bien armados y descansados. Asimismo, le escribe con la misma información al coronel Pedro Briceño Méndez en Bogotá y con la misma fecha. Me parece importante transcribir la postdata de la carta del general Bolívar al general Santander, que dice: se me olvidaba decir a usted lo principal, que se precipite la expedición del Istmo de cualquier modo que sea, si es cierto, como no lo dudo, la salida de Mulleón, a fin de que si tenemos pérdidas, por otra parte, las indemnicemos en el Istmo, pues en mi opinión es la más interesante parte de Colombia. Anoto precisamente en este punto que será objeto de estudio y de tratamiento en otro momento todo lo relacionado con las comunicaciones trabadas entre el Libertador y el entonces coronel José María Cancino, gobernador de Chocó, acerca del proyecto de comunicar las aguas del Pacífico con el Atlántico, tema al que Bolívar le prestó gran acogida a pesar de las grandes dificultades y difíciles circunstancias por las que se atravesaba en el momento mismo de la campaña. El día 8, desde el cuartel general en Cali, le escribe cartas al director supremo de Chile, Bernardo O'Higgins, invitándolo a formar parte de la Asociación de Estados Americanos que, ya desprendidos de la cruel España, han recobrado su libertad, para que la asociación de los 5 estados de América, México, Colombia, Perú, Chile y Río de la Plata, unidos, sean motivo de asombro para la Europa, que también resistirá a la América. ¿Quién resistirá a la América reunida de corazón, sumisa a una ley y guiada por la antorcha de la libertad? Con nota similar a esta invitación de fecha 9 de enero, el Libertador presenta al señor Joaquín Mosquera como ministro plenipotenciario ante el protector del Perú, general José de San Martín, y ante el director supremo de Buenos Aires. Ante la inminencia de iniciar en breve las marchas por tierra con destino Popayán y Pasto, y previendo todas las dificultades a venir, especialmente con los hombres integrantes de los diferentes batallones que acompañarían a Bolívar, incluimos los siguientes textos. Dice el presbítero Emiliano Londoño Botero en su maravilloso libro Bolívar Paso a Paso, que el 10 de enero desde Cali, el Libertador presidente, por medio de su secretario coronel José Gabriel Pérez, escribe al intendente del Cauca y al general de brigada Pedro León Torres, comandante del Ejército del Sur. Lejos de disminuirse la decepción con las medidas graves empleadas hasta ahora, se ha aumentado escandalosamente, y las que se consuman
A este crimen añaden otras muchas, no solo en marchas y cuarteles, sino que forman sediciones y partidas, haciendo armas contra los opresores y cometiendo homicidios, hurtos y violencias. Así pues, el libertador presidente ha tenido a bien mandar que en lo sucesivo todo desertor que se aprenda y cuya deserción se califique conforme a la ordenanza sea pasado por las armas. El 11 de enero, muy temprano, sale Bolívar desde el cuartel general a visitar varios pueblos cercanos a Cali para conversar con los jefes en cada localidad, buscando con su presencia facilitar la ejecución de las órdenes tendientes al éxito del reclutamiento y de los preparativos de los grupos de hombres que deben marchar a Quito. Visita entonces diversos sitios, llegando por el norte hasta Buga, en donde duerme esa noche escribiendo como es de costumbre y enviando cartas por doquier con instrucciones al gobernador de Neiva, doctor José Domingo Caicedo, al intendente del Cauca, al general Sucre en Guayaquil, con órdenes precisas para que todo resultara de acuerdo con la situación reinante y los planes ya trazados, como que la campaña de Pasto debía emprenderse a la mayor brevedad. Tenemos aquí la placa de la casa, colocada en la casa en donde se alojó el presidente el día 22 en la ciudad de Buga. Aquí se muestra en pantalla igualmente. Y es así como desde el cuartel general de Cali, el 17 el presidente abre la campaña de Pasto con esta brillante y corta proclama: colombianos del sur, el ejército libertador viene a traeros reposo y libertad. Caucanos, el día de vuestra recompensa ha llegado. El heroísmo de vuestros sacrificios asegura para siempre vuestra dicha. Él será el patrimonio de vuestros hijos, el fruto de vuestra gloria. Pastusos, habéis costado llanto, sangre y cadenas al sur. Pero Colombia olvida su dolor y se consuela acogiendo en su regazo maternal a sus hijos desgraciados. Para ella todos son inocentes, ninguno es culpable. No la temáis, que sus armas son de custodia, no son armas parricidas. Quiteños, la Guardia Colombiana dirige sus pasos hacia el antiguo templo del Padre de la Luz. Confiad de vuestra esperanza. Bien pronto veréis las banderas del iris sostenidas por el ángel de la victoria. Es muy importante en nuestra historia patria conocer y anotar lo siguiente. El coronel José María Obando era en esos momentos comandante de las avanzadas que se movían en el Patía a las órdenes de los realistas don Juan de la Cruz Murleón y don Basilio García, aprovechando el armisticio de un mes celebrado con el general Pedro León Torres, se dirigió a Cartago para reunirse con el Libertador, quien le recibió cordialmente y le sembró el germen de los principios republicanos y resolvió jurar la bandera republicana y alistarse en las filas patriotas. Obando era hijo de don Ignacio Iragorri y de doña Ana Lemos, nacido en la hacienda de García por los años de 1895 a 1897. Su madre, doña Ana Lemos, era hija de doña Dionisa Mosquera, prima hermana del padre de los Mosqueras y esposa de don Pedro Crespo, escrito por Nemesiano Rincón. Antonio José de Sucre, comandante de la División del Sur, conocedor como ninguno de las grandes dificultades que ofrecía la resistencia realista en Pasto, dirige desde Guayaquil a los habitantes de Pasto una hermosa proclama, indiscutiblemente una pieza literaria completamente complementaria a la proclama del Libertador,
antes conocida. Habitantes de Pasto, Colombia corre un denso velo sobre lo pasado. No quiere recordar los extravíos de sus hijos y solo fijará sus ojos paternales en las acciones y servicios que le prestéis para llevar a un término glorioso la grande obra de su emancipación. Unidos cordialmente a nuestros compatriotas, amigos y hermanos. Esta unión disipará los males de la guerra y os traerá todos los bienes de la libertad y la paz. Compatriotas, sin unión, sin amistad, no seremos ni fuertes ni felices. España se manifiesta con todos los horrores de la guerra civil. Colombia se presenta tranquila y ufana que en el seno de las leyes benéficas y con la fuerza que le dan la unión de todos los pueblos y la gloria de sus triunfos. España os envía jefes de sangre que devastan vuestros campos, profanan vuestros templos y se apoderan con violencia de los vasos sagrados y que tienen sobre sí horrendos anatemas. Colombia os manda ministros de paz, amigos y hermanos que rompan vuestras cadenas, que restablezcan el honor y riqueza de vuestra agricultura, que vengan los ultrajes y profanaciones de vuestros altares y que solo sacarán su espada contra los enemigos de la religión y de la patria. Valientes hijos de Pasto, apresuraos a uniros a una madre cuya santa causa protege el cielo y cuyas armas coronan la victoria. El día de vuestra reconciliación será para ellos más gloriosa que el recuerdo de sus triunfos. El Libertador daba órdenes e instrucciones en todas las direcciones, ya casi a punto de emprender su marcha hacia Popayán, entre las cuales está el encargo al teniente coronel Belalcázar para tomar el mando de los reclutas embarcados de la fragata Gran y de los bergantines Ana y Sarmiento, con la orden de que al llegar a Guayaquil informe de su rumbo, de su arribo al general Sucre, poniéndose a su disposición con todo el personal y obedeciendo igualmente las órdenes del general Antonio Morales, gobernador de Guayaquil. En hoja suelta, con fecha de 22 de enero de 1822, en el cuartel general de Guayaquil, encontramos el siguiente comentario que insertamos por curioso. El coronel Joaquín París tenía ya ganadas las simpatías del teniente coronel Obando. Se cuenta que en una ocasión en 1800, este enfermo de gravedad en su campamento cerca de Popayán, cuando el coronel París supo este acontecimiento y le envió un médico para que le atendiera en su dolencia. Tan cautivado quedó Obando con esta demostración de nobleza y caballerosidad en tales circunstancias de guerra, que escribió al coronel París una carta llena de gratitud y le envió un hermoso caballo de pasto. A la vez, París le retornó el galante obsequio, enviándole la espada de su uso y suplicándole a la vez que nunca la usara contra la patria. No puedo asegurar sino que jamás la usaré contra Joaquín París, pues tengo mi espada para defender al rey. En la mañana del 23 de enero sale el Libertador de Cali con dirección a Popayán, a donde llegó el 26 del mismo mes. Los batallones de Bogotá y Neiva, que habían llegado a esta última ciudad el 25 del propio mes, se hallaban en un estado lamentable por la deserción y las enfermedades. El día en que llegaron a Pasto, a Popayán, ingresaron a los hospitales 446 inválidos. Situado el Libertador en Popayán,
no se equivocó en sus cálculos sobre las dificultades que iba a encontrar en la campaña de Pasto. Pronto tendría bajas, como 30 bajas cada día sufrían los batallones que tenía en su cuartel general, mientras que por otra parte llegaban lentamente los cuerpos de la guardia, circunstancia que hacía circunstancia que hacía más difícil la marcha de los batallones. Bolívar, empecinado, no daba su brazo a torcer y decía que a pesar de todo iba a darle un combate más aventurado que el de Boyacá, lleno de rabia y de despecho, y a la vez se valió de un ardid para hacer circular en el sur documentos que tendían a demostrar la caída del gobierno español y otras noticias propias del ingenio del Libertador, todas invenciones suyas para infundir el pánico en el enemigo del sur. Fue una estratagema fruto de la inventiva de Bolívar y de la fertilidad de su ingenio, que fueron admirablemente secundadas por Santander. Termina aquí la primera visita del Libertador al Valle del Cauca y a su capital Cali, y se inicia en consecuencia desde Popayán, en medio de muchas dificultades y problemas, la campaña de Pasto. Segunda visita. Dice, fueron 23 días de permanente actividad y preparación para continuar la marcha hacia el sur, que desde Cali Bolívar vio cómo se retrasaba la ejecución de los planes trazados, que por falsas noticias hubo de ser modificado sobre la marcha, Pero el Libertador nunca desistió de su empeño, dando diariamente soluciones a los problemas del día anterior, siempre con el más edificante entusiasmo. Segunda visita. Ruego a todos tener un poco de paciencia, porque en realidad se me fue la mano con esta conferencia un poco larga. Segunda visita. Después de aquella terrible noche del 25 de septiembre de 1828, recordada como la nefanda noche septembrina, decía el Libertador según Larrazábal: yo estoy mortalmente asesinado. Aquí, señalando el corazón, me han clavado los puñales. Ese era el premio de mis servicios a Colombia y la independencia de América. Eso era el premio de mis servicios. ¿Qué ofensa he hecho yo a la libertad y a esos hombres? No cabe duda, puede asegurarse con absoluta certeza que es aquí cuando comienza su agonía y también la agonía de la patria que él soñó, la Gran Colombia. Sobre este tema, sobre este nefasto episodio, bien lo dice don Cornelio Hispano en el libro de oro de Bolívar. El Libertador jamás se restableció de la honda y dolorosa impresión que le causaron los puñales de septiembre. Desde aquel día llegó en su corazón la saeta envenenada que... Y digo yo, la grandeza trágica de Bolívar en su capítulo 4 sobre la campaña en el sur, que destrozado y no repuesto físicamente del todo, emprende su camino hacia el sur, pues ya Colombia y Perú se debaten en los campos de batalla. Gamarra primero y después Lamar, presidente del Perú, invaden Bolivia y Colombia, respectivamente. El coronel Tomás Cipriano de Mosquera, finalizando el mes de noviembre de este fatídico año de 1821, envía noticias a Bolívar informándole que los coroneles José María Obando y José Hilario López se habían levantado en armas contra la autoridad del Libertador presidente, pronunciándose contra la dictadura y proclamando la vigencia de la Constitución de Cúcuta, 1821, como la carta fundamental que debería servir para regir el país. El Libertador, no obstante de lo precario de su salud, continúa la marcha en su campaña al sur.
lanzando una proclama en la cual pide al ejército defender a su hija Bolivia y a su madre Colombia. Por este viaje de Bolívar al sur, por las razones expuestas, es por el cual a su regreso visita por segunda y última vez al Valle del Cauca. Como consecuencia de todo ello, Bolívar ordena al general Córdoba trasladarse al Cauca para encargarse personalmente de la delincuencia en el Perú. Mosquera sufre una tremenda derrota el 20 de noviembre en la ladera, cuyo lugar cercano a Popayán, ciudad que había sido tomada por el triunfante Obando. Mosquera huye abandonando su puesto, actitud que al encontrarse en La Plata el 12 de diciembre con el héroe de Ayacucho, le enrostra la derrota al huir cobardemente y la manera como había conducido la operación frente al coronel Obando. Al respecto, dice la historiadora Pilar Moreno de Ángel. El payanés se sintió herido en lo más profundo de su ser y la enemistad rayana en el odio que allí entre los dos personajes nacía habría de tener fatales consecuencias para la República, para la familia y para la persona de Córdoba. Este encuentro de La Plata, de apariencia intrascendente, bien puede considerarse como un momento crucial en el destino de Córdoba. El Libertador había ordenado vigilar permanentemente al general Córdoba, pues había indicios ciertos de los movimientos tendientes a favorecer una reacción que generaría en Juan, pues las noticias que llegaban a Popayán eran de que estaba fraguándose una conspiración. En este ir y venir de diferentes comunicaciones con noticias ciertas y la mayor parte del fruto del odio y de la envidia, el ilustrador, indiferente a todo ello, comenta también el biógrafo del héroe de Ayacucho, Roberto Botero Saldarriaga. Firma, abro comillas, el 13 de junio de 1829 un decreto encargando al general Córdoba del Ministerio del Departamento de Marina en reemplazo del general de división Carlos Sudet, quien cumplía misión importante en ese momento en Venezuela. Al presentarse en Popayán el coronel Escolástico Andrade, a posesionarse de la comandancia general del Cauca, el general Córdoba le hace entrega de este puesto, separado del mando del ejército y sin cargo oficial alguno, consideróse entonces desligado de todo compromiso con el gobierno dictatorial y adquirió la conciencia de su completa independencia. El 29 de agosto salió de la ciudad de Popayán y tomando la vía del Valle del Cauca, se dirigió a la provincia de Antioquia con el fin de visitar a su familia y pasar luego a Bogotá. Pilar Moreno de Ángel escribe: recorrió el Valle del Cauca, que le causó gran admiración y lo llevó a decir: qué hermoso es el valle que he andado, es lo más bello que conozco de América. Iba acompañado de su edecán Francisco Giraldo, que había sido ascendido a capitán efectivo por Bolívar mediante decreto expedido en Quito el 23 de marzo de 1829, e hicieron escala en Cali, Palmira, Buga y llegaron finalmente a Cartago. En esos largos días sirvieron al joven general para meditar sobre el sistema de gobierno que le gustaba cada vez menos y sobre la revolución como una salida ante su conflicto. Salió de Cartago y tomó la vía de Anserma, Río Sucio, Marmato y llegó a Río Negro el día 7 de septiembre.
Todos conocemos el lamentable y triste fin del héroe de Ayacucho, perpetrado por mentes y manos extranjeras, quienes asocio de altos, quienes asocio de altos miembros del ejército y del Consejo de Ministros magnificaron su posición frente a la dictadura y la idea de entronizar el proyecto de monarquía que venía abriéndose paso sin el convencimiento cierto por parte del propio Bolívar. Si bien es cierto que todos quienes debían y tenían que informar de este cruento suceso libertador lo hicieron en medio de justificaciones de su brutal proceder y responsabilidad, todos, sin excepción, tuvieron en sus vidas un desenlace fatal. No obstante, todas las razones que le dieron a Bolívar para haber terminado con justicia, entre comillas y subrayado, con la vida del general Córdoba, el libertador indudablemente sufrió en silencio un desgarrador e inmenso dolor. Dolor que él, como ningún hombre, supo guardar y llevar hasta su tumba sin demostrarlo. Bolívar conoce de todos estos dolorosos hechos en el camino de regreso a Bogotá durante ese difícil año de 1829. Y al igual que el mismo Córdoba, torció su acostumbrada ruta Popayán, Neiva, La Plata, pues ya bastante mermado físicamente, decide hacerlo por el centro, siguiendo por el camino de Popayán, Cali, Buga, Tuluá, Cartago, Salento, Mariquita e Ibagué, que lo llevaría a entrar por última vez a Bogotá el 15 de enero de 1830. Pero es conveniente hacer un rápido recuento de esta segunda campaña en el sur, por las razones ya conocidas, antes de su retorno al Valle del Cauca, recordando que Bolívar llega a Popayán el 29 de febrero, siguiendo en medio de dificultades, y grandes dificultades hasta la ciudad de Pasto, a donde llega el 5 de marzo. Bien lo dice Wolfgang Dietrich en su libro Simón Bolívar y las guerras de la independencia americana, que los tropiezos que tuvo que sortear el Libertador fueron terribles para llegar a Pasto, como que sus habitantes eran dañinos como la naturaleza y los elementos. El Libertador presidente, entrando a Pasto, recibe la gran noticia de que el mariscal Antonio José de Sucre había infligido tremenda derrota a los peruanos en el Portete de Tarqui el 27 de enero de 1829, con tan solo 4.000 hombres frente a un enemigo reposado y bien armado con más de 7.000. Bolívar, continuando su marcha hacia Quito el 17 de marzo y el general Sucre llega el 22, estableciendo allí su cuartel general y desde donde continúa su campaña de Guayaquil, recibiendo con todo el festejo del caso de las banderas peruanas recogidas en Tarqui. Desde allí mismo y con fecha del 3 de abril de 1829, dirige una corta pero emotiva proclama a los colombianos dándoles cuenta de la victoria del Portete de Tarqui, de la pacificación de Pasto y del convenio de Girón incumplido por los peruanos. El 16 de junio, el Libertador, enferma de un fuerte ataque pulmonar y postrado en una cama, recibe la dolorosa noticia de la separación de Venezuela y de los diversos vejámenes de que ha sido objeto de su patria. El 29 de octubre regresa Bolívar a Quito, dejando pacificado el sur y el gobierno de Ecuador en manos de Juan José Flores, y sigue su marcha por Pasto y Popayán, en donde permanece por varios días por causa de serios quebrantos de salud, y desde allí, de manera enfática y rotunda por oficio de su secretario Espinar, desautoriza el plan monárquico y anuncia que se separa absolutamente del mando y que además cierra su secretaría, oficio que dirige al Consejo de Gobierno, el cual no aceptó la dejación del cargo bajo el argumento de que la dictadura
había sido concedida personal y nominativamente al Libertador y que en consecuencia debía continuar al frente de la magistratura hasta que el Congreso se reuniera en enero siguiente en Bogotá. De esta manera, el proyecto de monarquía tuvo muerte instantánea ante el rechazo de Bolívar, del Libertador. Cabe notar que también durante el viaje de regreso se sucede el levantamiento del general Córdoba en Antioquia, quien en corta pero cruenta batalla en la propia plaza del municipio de Santuario encuentra la muerte a manos del comandante de caballería el irlandés Ruperto Hahn por orden del general O'Leary. En la mañana, en la medida en que el Libertador avanza en su camino hacia Popayán, van llegando toda clase de noticias entre tristes y desalentadoras, a lo cual se agrega que la salud del héroe no es la mejor y el cansancio es grande por lo tortuoso del camino y la inclemencia del clima. Recordemos, como digo en el libro La grandeza trágica de Bolívar, que el grande hombre está viviendo la segunda etapa de su vida entre 1826 y 1830, etapa que he llamado la grandeza trágica en la que le invade una tremenda tristeza, la tristeza que le hace grande, aquello que constituye lo terrible de su destino. A pesar de todos sus quebrantos, durante el viaje su actividad epistolar ha sido bien intensa. En Ibarra, el 1 de noviembre, escribe cartas al general Juan José Flores, prefecto del Distrito del Sur, Ecuador, e informa al gobierno de Colombia que ya fue confirmado y ratificado en todas sus partes por el gobierno por el Congreso y el gobierno del Perú el 16 de octubre el Tratado de Paz firmado en Guayaquil el 22 de septiembre. Asimismo, escribe desde Ibarra al general Tomás Cipriano de Mosquera, que se encuentra en Lima, al general Pedro Alcántara Herrán, prefecto de Cundinamarca en Bogotá, y al general Carlos Sublet en Venezuela. El 3 de noviembre, el Libertador sale de Ibarra con destino norte, dirigiéndose a Pasto, a donde llega el 10 de noviembre y en donde le espera el parte oficial del Ministerio de Guerra, en el que se le informa del levantamiento del general Córdoba, de cómo fue sofocada la revuelta y del trágico fin del héroe de Ayacucho el 17 de octubre en la batalla del Santuario en una choza a manos del oficial extranjero Ruperto Hahn, quien lo remató a sablazos por orden del general Daniel Francisco O'Leary. Recibe cartas y contesta al doctor José María del Castillo, presidente del Consejo de Estado en Bogotá, a don José Manuel Restrepo, ministro del Interior, al general Urdaneta, ministro de Guerra, al doctor Estanislao Vergara, ministro de Relaciones Exteriores, así como otros personajes, tales como el señor Rafael Revenga, el general Antonio Gutiérrez de la Fuente, vicepresidente del Perú en Lima, al señor José Larrea y Loredo en Guayaquil, y al general Pedro Alcántara Herrán, prefecto de Cundinamarca en Bogotá. Y como puede verse, el Libertador presidente está atento a todo y atiende todos los temas con la prontitud y la vehemencia del caso. Perdón. Bolívar, a pesar de sus quebrantos, continúa su marcha hacia la ciudad de Cali y arriba a Popayán en compañía del general José María Obando el 9 de noviembre, escribiendo desde allí a su amigo Bartolomé Salom en Cumaná, quien ha hecho un excelente trabajo exterminando por completo las guerrillas que agotaban la región. De igual manera escribe con instrucciones claras a todos los miembros de su gabinete de ministros, al general José Antonio Páez, prefecto de Venezuela, así como también a su amigo el general Antonio Valero, igualmente en Venezuela. Es muy importante dejar en claro el pasaje relacionado con el oficio que por orden del Libertador presidente envió su secretario general José Domingo Espinar al ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, doctor Estanislao Vergara, sobre el asunto que se ventilaba
sobre el tema del establecimiento de una monarquía constitucional en el que supuestamente su nombre estaba comprometido en los pasos dados por el Consejo de Ministros y en el cual también estaban involucrados los gobiernos de Francia e Inglaterra. Dice entonces el oficio del secretario Espinal al doctor Vergara en uno de sus apartes: Su Excelencia me envía a protestar como protesto a su nombre ante el Consejo que no reconocerá por acto propio de su Excelencia otro que el de someterse como ciudadano al gobierno que dé el Congreso Constituyente y de ninguna manera aprobará la menor influencia en aquel cuerpo de parte de la administración actual. Escribe el presbítero de Stanislao Londoño Botero en su libro Bolívar paso a paso, tomo tercero, páginas 603 y 604, que este oficio del Libertador cayó entre los ministros monarquistas como una bomba. Al terminarse la lectura de esta nota, fue uniforme el sentimiento de los miembros del Consejo de Ministros. La indignación, como lo asegura el entonces ministro del Interior, José Manuel Restrepo, y quien se queja de que a lo más tarde, desde el mes de mayo, comunicaron al Libertador los miembros del Consejo de Ministros el plan que meditaban sobre la monarquía. 4 meses corrieron hasta el célebre acuerdo del 3 de septiembre. Cayó, sin embargo, por 3 meses más, al cabo de los cuales envió su áspera improbación oficial. El lenguaje de los hechos es elocuente. Recordemos, como bien lo dice el oficio del general Espinal, que se ha publicado al pueblo colombiano y al Consejo de Ministros la resolución de su excelencia de invitar a la nación a que emita libremente su sentir acerca del régimen político que deba establecerse. Por supuesto, la idea de una monarquía constitucional era bien opuesta a la resolución de Bolívar y hasta constituye una usurpación de las funciones del Congreso mismo, que ya está convocado para reunirse en el mes de enero, organismo que debe deliberar sobre la organización del país, determinar el tipo de gobierno nacional que se quiera y de una nueva constitución y un nuevo presidente de la República. Dice igualmente el presbítero Londoño Botero que el 20 de noviembre en la ciudad de Valencia, una junta de las más altas autoridades de Venezuela acuerda el siguiente programa político que sería llevado a la práctica inmediatamente. El general José Antonio Páez, jefe superior de Venezuela, el general Carlos Ublet, su secretario, y el doctor Miguel Peña presidieron aquella reunión y firmaron las siguientes bases. Primero, separación absoluta de Venezuela como entidad política de la Nueva Granada. Segundo, desconocimiento de toda autoridad del general Bolívar y su proscripción del territorio de la República Federal de Venezuela. Tercero, proclamación de Páez como primer presidente de la República de Venezuela. En el convento de San Francisco, en Caracas, se reúne el 25 de noviembre una asamblea de más de 500 personas por iniciativa del general de policía, general Juan Bautista Arizmendi, ratificando en un todo lo acordado en la Junta de Valencia 2 días antes. Los días han venido transcurriendo y el Libertador los emplea para su descanso, leer y escribir correspondencia a sus amigos y a diferentes ministros del despacho, tomando decisiones y aprobando determinaciones de algunos de ellos, como el retiro del general Rafael Urdaneta del Ministerio de Guerra. Igualmente dicen en sus cartas que todo acto y lo más que ocurra debe decidirlo el Consejo, al cual me refiero en todo, pues estoy resuelto a no mandar más. Puntos suspensivos. Sin conocer todavía los acontecimientos de los últimos días en Venezuela, el 29 escribe al general José Antonio Páez carta en la cual le comenta sobre la ruta que ha determinado tomar en su viaje de regreso a Bogotá y le dice: yo me dirigiré
a la capital, pero no por la vía de los valles. Yo me dirigiré a la capital, pero por la vía de los valles del Cauca, así por la mayor facilidad de las cabalgaduras, como porque quiero satisfacer el empeño que han tomado sus habitantes por verme. Estos pueblos merecen toda la consideración y la mayor gratitud de mi persona. Hablaré a usted del estado de opinión de esta parte de la República, porque he tenido ocasión de observarla. Ella ha dado muy favorable acogida a las ideas publicadas en los últimos días en algunos impresos que han circulado. Y como los puntos cardinales de nuestra reforma social están en discusión pública, casi todos opinan por una reforma tan sólida y vigorosa como pueda ser, y en general casi todos están por un gobierno justo, liberal y fuerte. El Libertador, debido al mal tiempo normal en esta época del año, aún permanece en Popayán, de donde espera salir pronto con destino a la hacienda de Japio de don Rafael Arboleda, y aprovecha, como de costumbre, para su constante actividad epistolar, escribiéndole a sus amigos entre el 1 de diciembre y el 7, a José María del Castillo, a don José Fernández Madrid en Londres, al general Pedro Alcántara, el gran prefecto de Cundinamarca y encargado del Ministerio de Guerra. Igual escribe al doctor José Ángel Álamo en Caracas, sobre temas relacionados con sus propiedades y las de la familia Bolívar en Venezuela. El día 8 de diciembre recibe carta con fecha del 22 de noviembre del secretario general del Consejo de Ministros en respuesta al oficio del secretario Espinar, enviado por orden del Libertador presidente, relacionado con la improbación al tema de la monarquía constitucional que se venía adelantando por miembros del Consejo de Ministros. Recibe igualmente carta del general José Antonio Páez, prefecto del Departamento de Venezuela, en la que rinde un informe sobre su actuación personal en los hechos de la separación de Venezuela, la que da como un hecho que ningún poder humano podría contrariar, que él no había querido intervenir en nada, porque el Libertador le había prevenido que dejara obrar a los pueblos y decir lo que quisieran con toda franqueza, y que había dado orden a todas las autoridades que le obedecían para que se conservara el respeto, veneración y obediencia debidos al presidente, al Libertador presidente. La separación de Venezuela era pues un mal ya irreparable e inevitable. En general, esta opinión en general, superior al influjo de todo hombre, es en realidad la opinión del pueblo. Responde desde Popayán con fecha 12 de diciembre al general José Antonio Páez, manifestándole guardar ciegamente respeto y obediencia a la voluntad del pueblo de Colombia y servir dentro del ejército en lo que quieran destinarlo. Pero si se empeñan en volverme a encargar del mando, bien pueden contar en que no lo admito. Mi honor y mi gloria exigen este acto solemne de absoluto desprendimiento para que el mundo vea que en Colombia hay hombres que desprecian el poder supremo y prefieren la gracia a la ambición, y prefieren la gloria a la ambición. Por otro lado, con esto dejaré burlados a mis enemigos, y también mis compañeros de arma verán que no han seguido a quien no lo merecía, y se jactarán de que no he sido de lo que me han acusado. Entre el 16 y el 17 de diciembre, la cabalgata presidida por el Libertador hace su camino hacia la ciudad de Cali con destino inmediato a la hacienda Japio, de propiedad de don José Rafael Arboleda Arroyo, llegando el propio 18, como bien estaba previsto, en donde es esperado y recibido por su propietario y su esposa, doña Matilde Pombo O'Donnell, iniciándose de esta manera la segunda visita del Libertador Simón Bolívar al Valle del Cauca. En Japio
Bolívar se dedica un poco a descansar del agotador viaje desde Popayán, a compartir y disfrutar de la compañía de sus propietarios, a quienes obsequia a don José Rafael el certificado debidamente firmado de que la espada que le había obsequiado en Guayaquil en agosto de 1822 es la misma que usó en la campaña del sur, y a doña Matilde obsequió el anillo de compromiso que había regalado a María Teresa en Madrid antes de su matrimonio. Y como de costumbre, dedicó parte de su tiempo a leer y contestar la correspondencia recibida. Repuesto un poco, reinicia su camino hacia Cali el día 21 de diciembre, pasando primero por Palmira y llegando por segunda vez a la capital del Valle del Cauca el día 24, y duerme esa noche allí, desde donde despide al siguiente día el decreto por medio del cual ratifica el privilegio del Puerto Franco, ciudad libre, al puerto de Buenaventura, y da orden de construir un camino de herradura desde el puerto hacia la ciudad de Cali. Aquí encontramos el mapa de la segunda visita de Bolívar al Valle del Cauca y la ruta que tomó en esta segunda visita desde Lima, Guayaquil, Quito, Pasto, Popayán, con su destino final, Cali. El 25, el doctor José María Cuero invita al Libertador a pasar el día de Navidad en la casa de la hacienda Mulaló, de la cual era propietario, para disfrutarlo al lado de su familia y pernoctar allí, como efectivamente sucedió, siguiendo al día siguiente hacia el norte con destino a Bogotá el día 26 a la madrugada. No sobra anotar, como lo hace el escritor don Luis Alberto Londoño, que la hacienda Mulaló es un símbolo de la independencia bolivariana, como que su historia está ligada a la campaña libertadora del sur, propiedad de la familia Cuero y Caicedo, visitada por el general Antonio José de Sucre en marzo de 1821 de paso para Guayaquil, antes de la visita del Libertador a la hacienda en su primera visita el 22 de enero de 1822, en la cual se entrevistó con el doctor José María Cuero la víspera de su partida hacia el sur, con destino inmediato a Popayán, principal centro de la región, cuando avanzando hacia el sur dirigió la batalla de Bomboná, tomó a Pasto por capitulación e hizo rendir las milicias de Agustín Agualongo en Ibarra, y como lo comentamos en la exposición de la primera visita, con la victoria del general Sucre en Pichincha, se dio la libertad al Ecuador, incorporándolo al proyecto político de la Gran Colombia. Pero esto había sucedido 7 años atrás. Ahora, finalizado 1829, el libertador presidente continúa su viaje de retorno a la ciudad capital, partiendo de Cali con destino inmediato a la noble e hidalga ciudad Guadalajara de Buga el 26 de diciembre, apenas clareando el día. Sobre la visita del grande hombre a Cali y la hacienda de su propiedad, el doctor José María Cuero escribe: Bolívar estaba ya bastante enflaquecido, y su mirada carecía de aquel brillo magnético que además se manifestó muy decepcionado y amargado por la injusticia y los rencores de sus gratuitos enemigos. Tal era el estado de ánimo en que se hallaba el Libertador. Bolívar llega el 26 de diciembre de 1829 en horas del mediodía, y de acuerdo con la entrevista que don Luciano Rivera y Garrido publicó en el periódico El Rumor, que él editaba en esta ciudad en 1893, y que él mismo hizo a un señor de apellido Maldonado testigo presencial de la llegada del Libertador a la ciudad señora, 63 años después, y reproducida por la revista Occidental en su número 100 por don Jaime Fernández de Soto, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 1982, encontramos que el entrevistado cuenta
que si bien el Libertador llegó muy acabado físicamente y tal vez triste por las calumnias y traiciones de sus propios enemigos, de sus propios amigos, venía precedido de toda la gloria y la fama alcanzados por todas las hazañas después de 18 años de lucha por la libertad de 5 países y la fundación de Bolivia. El hombre contaba, según don Luciano Rivera y Garrido, que las gentes de toda la región, desde que supieron que en su regreso salía de Popayán y pasaría por el Valle del Cauca, le esperaban con ansiedad para tributarle el homenaje de su sincera admiración y de su gratitud ilimitada. La ciudad se preparó entonces y pobres y ricos ofrecieron el concurso de sus personas y de sus medios para recibir al general Bolívar como él lo merecía. Así, las autoridades eclesiásticas, políticas, entidades sociales y lo más granado de la sociedad bugueña se prepararon para recibirle dignamente, considerando ello como un deber ineludible, pues se conocía que todas las poblaciones por donde pasaría el Libertador estarían igualmente preparándose para festejar. Se esperaba entonces que la comitiva coronara a la altura del de repente, dice Maldonado, el entrevistado, que alcanzamos a ver y a divisar a la gran distancia una inmensa polvareda que oscurecía el occidente hacia el lado sur. A lo largo se presentaba el espectáculo del conjunto de hombres a caballo y banderas que se acercaban lentamente. De inmediato fueron echadas a vuelo las campanas de todos los templos de la ciudad y el espacio resonó con el estruendo de cohetes y el clamor de los vivas de la multitud. Por este lado del río y con el mayor orden que puede imaginarse, esperaba ya el padre Cantera, venerable sacerdote, cura de la ciudad, rodeado del clero, quienes habían llegado hasta el sitio con el palio de seda rojo y púrpura, símbolo de la majestad suprema, sostenido de columnas estriadas de plata maciza para recibir al Libertador. Se veían igualmente el honorable cabildo, el señor jefe político del cantón, el señor juez letrado, los alcaldes del barrio y demás autoridades vestidos todos con traje de ceremonia a la usanza del tiempo. No habían transcurrido 4 minutos cuando vimos acercarse el brillante acompañamiento del Libertador. Ah, señor, qué momento. ¿Cómo se estremece aún mi viejo corazón cuando recuerdo aquellos augustos instantes? Decía Maldonado. En medio de un grupo considerable de jinetes ataviados con todos los arreos propios de los militares de alta graduación, venía el general, el Bolívar caballero, montado en un hermoso castaño de gran alzada, abundantes crines y excesivo brío, que manejaba con absoluta destreza y soltura. De montura un fino galápago inglés, sin pellón ni tendido, el uniforme elegante que le correspondía como en jefe del glorioso ejército colombiano, el que se llevaba todas las miradas, desde luego. Gran sombrero de plumas ondeantes, las profusas cerreteras de oro de las que el sol hacía brotar 1000 chispas de fuego, la magnífica empuñadura de la gloriosa espada con la que cortó nuestras cadenas, toda de oro, con artísticas cinceladuras y adornos exquisitos. Su semblante, el semblante del Libertador, bien enflaquecido, como que en sus líneas severas se revelaban ya el cansancio y el desengaño de la vida. No obstante, se apreciaba en estos momentos el contexto que reflejaba su espíritu en presencia de un pueblo agradecido que aclamaba su nombre con los acentos entusiastas de la más ardorosa gratitud. Cuando la comitiva
Cuando la comitiva hubo pasado el río, el señor cura se adelantó y, descubriéndose en presencia del vencedor de 100 combates, le tendió la trémula mano que el grande hombre estrechó con cariño y le dirigió unas breves palabras, embargada la voz por la profunda emoción. Seguidamente habló el presidente del Cabildo y le ofreció la hospitalidad de Buga en los términos y expresivas que multitud, y cuando terminó, miles de vivas atronaron el espacio. El señor cura manifestó al general Bolívar que le permitiera el honor de conducirlo hasta el centro de la ciudad bajo palio, pero el Libertador se excusó al no aceptar cortésmente tal ofrecimiento, diciendo que no sería propio de un simple mortal como él abrigarse bajo el palio destinado únicamente a cubrir el Santísimo. La comitiva continuó la marcha hacia el centro de la ciudad, seguida de las bandas de música y de la muchedumbre, en medio de las aclamaciones y el estruendo de los cohetes. Al llegar a la iglesia parroquial, el Libertador desmontó de su caballo y, seguido de su séquito, entró a la casa de Dios, postrándose de rodillas al pie del ara, y después de una breve oración volvió a salir y se encaminó a la residencia que se le había destinado al alojamiento de está situada en el costado septentrional de la plaza principal, en aquel momento propiedad de una familia Becerra y posteriormente al doctor Belisario Lozada, casa que indudablemente es un verdadero monumento histórico para la ciudad. Al llegar, pleno de festejos, regalos para los visitantes, baile en la misma noche de la llegada, engalanado con la presencia de las damas más hermosas de aquel tiempo, demostrando él toda su complacencia y atendiendo a todo el mundo con cortesía y amabilidad, dejando en todos el más grato recuerdo de su persona. Ya en la parte final de esta entrevista, el señor Maldonado dice: nunca olvidaré el momento solemne en que, al llegar la comitiva del Libertador con él a la cabeza al sitio convenido para reiniciar su marcha hacia el norte, el héroe se despidió de la ciudad. Adiós, hijos de Buga. Nunca olvidaré los gratos instantes que he pasado en medio de vosotros. Dulce recompensa para mí la de verme amado y comprendido por corazones nobles como los que palpitan en vuestros generosos pechos. Adiós, sed felices. El sol brillaba en el cenit, el cielo hacía luz y la naturaleza se había ataviado con sus mejores galas para servir de cortejo al padre de la patria en la persecución de su viaje. El Libertador, en la ciudad de Buga, en las horas de la noche del mismo día de su llegada, escribe al general José Antonio Páez en Venezuela, al doctor José María del Castillo, presidente del Consejo, al general Rafael Urdaneta, también en Bogotá, cartas en las que muestra el lunes de que ha sido objeto en su patria preocupación por la suerte de sus minas de Aroa, pues no quiero perderlas quedándome en la calle como un indigente y tramposo después de haber tenido toda la vida con qué comer. Además, no sé con qué me iré a ir de este país el día que sea preciso. Esto es horrible, mi amigo. Eso le decía a quien creía todavía su amigo, el general Páez. A José María, gritando constantemente los primeros y los próximos trabajos del Congreso, no he podido menos, vista la situación actual de las circunstancias, que decidirme al fin a ir a la capital sin que pudieran tener resultados fatales. Pero no por esto
he mudado de resolución de hacer la renuncia de la presidencia para siempre. Después de que vino el último posta que me trajo noticias de Venezuela, he cavilado infinito buscando un medio soluble para conservar la unión y los intereses más esenciales a Colombia. Solamente un hombre de la grandeza inmensa del Libertador, en su estado físico y en su estado de alma, puede albergar tales sentimientos para el bien de su patria y el de sus conciudadanos. Y al general Urdaneta en Bogotá le escribe: cavilando noche y día sobre el modo de evitar la ruina de la patria, he concebido ideas que puedan ser buenas si hay lugar a ellos, y si no, producirían el menor mal posible. Me ofrezco como mediador y generalísimo en el caso de que haya necesidad de mi persona para semejantes empleos. El 2 de diciembre a la madrugada, el 27 de diciembre a la madrugada, sale de Guadalajara de Buga la comitiva que encabeza el Libertador presidente con destino final a la ciudad de Bogotá, haciendo su próxima escala en la ciudad de Tuluá, cuna del célebre sacerdote prócer Juan María Luis Seferino Céspedes Vivas, conocido simplemente como Juan María Céspedes, quien fuera el capellán de los ejércitos libertadores comandados por el mismo Libertador, el más ilustre de los hijos del corazón del Valle del Cauca. El historiador Guillermo Martínez, en su libro Tuluá, Historia y Geografía, escrito con Joaquín Paredes Cruz, relata el paso del Libertador por dicha ciudad de la siguiente manera. El 27 de diciembre de 1829, salió Bolívar de la ciudad. En las últimas horas de la mañana llegó a la villa de Tuluá acompañado de muy selecta comitiva y de algunos tulueños que habían salido a recibirlo a San Pedro. El acompañamiento de Bolívar estaba compuesto por su secretario, el capitán Iturbide, y su decán, por varios vecinos de las poblaciones de Cali, de Palmira, Buga, y por los tulueños José María Lozano y don Francisco Lozano, don Agustín González, don Pedro José Lozano, don Joaquín de Llanos, capitán de infantería, don Joaquín de Victoria y otros distinguidos personajes del lugar, y del general José María Obando, quien lo venía acompañando desde Popayán. La ciudad de San Bartolomé había sido engalonada con arcos y vistosos festones desde las vísperas. Las tribunas de los esposos Tejada estaban adornados con bellos cortinajes, y la silueta de las más bellas mujeres se destacaban por entre los tiestos de clavellinas y geranios que, pendientes de los aleros, daban brillo y belleza a los viejos balcones coloniales. El padre de la patria pasaría la noche en Tuluá y sería recibido también en casa de los esposos Agustín González y María Jesús Tejada. Desde las primeras horas de la madrugada, grupos de jinetes iban y venían en sus briosos corceles, luciendo amplios amarros. La multitud, ansiosa de conocer al padre y Libertador, se apretujaban en la plaza. Todo era regocijo y animación en el pueblo. A las 11 de la mañana llegó el Libertador. El entonces alcalde de la villa, don Pedro José Lozano, le hizo entrega de la ciudad con un corto discurso, al cual Bolívar respondió elocuentemente en breves frases. Terminados los discursos protocolarios, se reunió el cabildo en asistencia del Libertador y la comitiva se dirigió a casa de los esposos González Tejada. Un gran banquete se le tenía preparado al padre de la patria. A la 1 de la tarde se presentaron los esclavos de doña Brígida López, de don Miguel y don José Joaquín Llanos, de don Patricio Lozano, y entregaron al Libertador sus cartas de libertad. Vestían blusa de muselina blanca, llamada en la época blusa
blusa de galas, blusa de golas, faldón de bayeta prensado en la cintura con numerosas alforzas, cubríanse la cabeza con una mantilla de paño negro, etc. Ante el libertador, tímidas y vergonzosas, también agradecidas y llenas de alegría, desfilaron las esclavas María Ángela López, María Josefa Ruiz, hermana de María Antonia, la heroína de San Juanito, Asunción y Rosalía Llanos, Ceredonia, Tobón y otras. Presentaron sus cartas de libertad, certificado que las acreditaba como libres de pila. Esclavas, estas esclavas se denominaban colombianas, como María Ángela López solía decir con orgullo: yo fui colombiana de doña Virginia López. Terminada la romería de los esclavos que fueron presentados como libres y de los que fueron libertados por el padre de la patria, se dirigieron de la casa de Agustín González a la casa de doña Clementina Lozano, bailando manta, ruma y bunde, bailes zapateados y cantando coplas, de los cuales, como ha quedado esta estrofa como recuerdo imperecedero de esta época. Dale la mano a la conga, ay que conga, ay que conga. Nació el divino Jesús, que haciendo cuenta esto ahora, pues, pues, busquemos otra dama que pueda ser de señora. Y cogidos de la mano iban los esclavos colombianos Juancho, Bernardino, Ramona y María Ángela López, bailando rumbas y bundes al son de flautas y triángulos y levantando en alto su carta de libertad. Terminada la ceremonia de los esclavos, Bolívar salió en compañía de las más selectas damas al baile de gala que se le tenía ofrecido en el salón de la esquina de la Casa de las Tribunas. Allí exhibieron su belleza las nobles matronas doña Clemencia Lozano, doña Ana Josefa Potes, doña María Jesús Tejada y otras de esclarecido linaje. Concluido el baile, se quemaron algunos cohetes que echaron al vuelo las campanas de la iglesia, se dieron vivas al Padre Libertador y el entusiasmo se prolongó hasta bien entrada la noche. Al amanecer del día 28, Bolívar salió con rumbo a Cartago, así hacia su cintura, al norte de la Bestia, iban dos agradecidas mujeres valerosas y patriotas que se habían distinguido en San Juanito como ágiles lanceras, con el sobrenombre de la Águila, y Mariquita Ramos, alias la Chana. Aquí están. Esta fue la famosa casa de las tribunas en donde se le rindió al tremenda fiesta, y en una de sus habitaciones pernoctó el general Bolívar ese 27 de diciembre de 1829. Esta es una placa conmemorativa de la placa en la Casa de las Tribunas, en donde se conmemora la noche en que pernoctó el libertador presidente, el 27 de diciembre de 1829. Hay un baúl en donde la leyenda dice, y se conserva dicho baúl, en el que Bolívar guardó sus ropas en la noche del 27 de diciembre de 1829 en la Casa de las Tribunas. Y seguidamente tenemos la cama en que durmió Bolívar, cama que se conserva en Tuluá, la familia Vallejo, en la que durmió pues el libertador presidente, el 27 de diciembre de 1829. Para terminar, un pequeño relato importante sobre la salida de Tuluá
hacia la ciudad de Cartago el 28 de diciembre, sale con su comitiva, pasando por la Cañada, hoy La Victoria, y llega al siguiente día, el 29, al finalizar la tarde, ya entrada la noche, a la ciudad de Cartago, ciudad estratégicamente ubicada como que es el cruce de caminos que conduce por sus cuatro costados al lugar o sitio deseado. Dice el historiador Guillermo Suárez Moriones, vicepresidente del Centro de Historia Luis Alfonso Delgado de Cartago, que dicha ciudad era tierra bien apreciada por Bolívar al presentar la condición de cuna de Pedro Murgueitio, su edecán desde 1821 y participante en la campaña del sur, y a quien por su orden confirió una dirigida triunfo en la batalla de Bomboná. Además, Bolívar apreciaba las hazañas de las ciudades confederadas del Valle del Cauca, siendo una de estas la ciudad de Cartago por las gestas de la batalla del Bajo Palacé, con la derrota del gobernador realista Tasconi Rusique, calificada por los historiadores como la primera acción militar victoriosa de la naciente república. Así continúa su relato el historiador cartagüeño, doctor Guillermo Suárez Moriones. A pesar de las condiciones históricas, Bolívar goza de la eterna y permanente vocación de los cartagüeños para atender solícitamente a sus visitantes, en especial por la calidad del personal. Fue asistida y aclamada su visita por los la ciudad, dedicado un poco antes de la entrada de la ciudad, en donde recibió toda clase de ovaciones con sus acompañantes en la actual casa de la carrera quinta con la calle octava. Se alojó en la casa de la familia Santibáñez en la actual edificación de la carrera quinta número 1121, y allí posó para el pintor cartagüeño Joaquín Santibáñez, para que el pintor cartagüeño Joaquín Santibáñez llevara al lienzo la efigie demacrada de general, cuadro colgado en la quinta de Bolívar en Bogotá, y no faltó la recepción bailable en la casa del virrey. Cuenta en su libro el escritor igualmente cartagüeño Daniel Arturo Gómez que en dicha recepción hubo discursos y hasta la colocación de una corona de laurel exornada de rojos claveles, que el propio general agradeció en pocas palabras, para luego retirarse a descansar de la larga jornada de Tuluá, cerca de 100 kilómetros a caballo por los caminos de entonces. Durante la permanencia del Libertador en la ciudad de Cartago, le sucedieron algunos hechos importantes de los que bien vale la pena hacer mención. Recordemos que al iniciarse la segunda campaña del sur, al finalizar el año de 1828, digo en mi libro La grandeza trágica de Bolívar, el general Córdoba recibió la orden de trasladarse al sur para encargarse de la dirección de la campaña del Cauca. Ya sabemos que el general Mosquera fue derrotado en un sitio denominado La Ladera, cerca de la ciudad de Popayán, y que en La Plata se encontraron el general Obando el general Mosquera y el general Córdoba. Y Córdoba, pues definitivamente le reprochó el que había abandonado la plaza y su puesto, y la actitud que había asumido al encontrarse en La Plata, pues nunca la aceptó el general Mosquera, dice, porque el héroe de Ayacucho le rostra de inmediato la derrota y el huir cobardemente, y la manera como había conducido la operación frente al general Obando. Dice la historiadora Pilar Moreno de Ángel
El payanés se sintió herido en lo más profundo de su ser, y la enemistad rayana, como ya lo decíamos, lo habíamos dicho antes, en el odio que allí surgió entre los dos personajes, habría de tener fatales consecuencias para la República, para la familia y para la persona de Córdoba. Después de este incidente, el Libertador llega a Popayán, después de este incidente, el Libertador llega a Popayán el 23 de enero de 1829. No, perdón. De todos es conocido el desenlace del levantamiento del general Córdoba el 17 de diciembre de 1829 en la vieja casa del Parque del Caserío de Santuario en la ciudad natal, de su natal Antioquia, a manos del comandante de caballería, el irlandés Ruperto Hahn. Pues bien, conociendo la ruta y la estancia del Libertador en Cartago, al siguiente día de su llegada, llegó también el coronel Salvador Córdoba, hermano del asesinado general, y su cuñado Manuel Antonio Jaramillo, quienes se habían salvado milagrosamente en Santuario, y allí tuvieron la oportunidad de conversar largamente con el Libertador, quien dice el general Posada Gutiérrez, les abrió los brazos, estrechándolo en ellos con afecto paternal, deplorando el desgraciado fin de su glorioso hermano y concediéndole no solo una amplia amnistía para él, sino también para su cuñado Jaramillo, y para los actos que no habían, y para los pocos que no habían sido comprendidos por el general O'Leary. Además, eximió a la provincia de Antioquia de la contribución de 50,000 pesos que se le había impuesto. El coronel hizo entrega al Libertador de una sentidísima carta con todos los pormenores de la actuación suya en el levantamiento del general su hermano, sin que faltara detalle alguno que despejaba sin lugar a dudas la responsabilidad de quienes y de cómo le pusieron fin a la gloriosa vida del héroe de Ayacucho. Pero el odio de Mosquera que tuvo hacia Córdoba creció de manera insospechada, pues Mosquera, orgulloso por su origen, y Córdoba, altivo, un gran militar, quien le trató siempre con desprecio y humillación. Las relaciones entre estos dos oficiales se hicieron pues irredimibles, tan necesarias para la salud de la República. Fue ello tan definitivo y de algunas consecuencias tales que doña Pilar Moreno de Ángel dice nuevamente, 12 años después, Tomás Cipriano de Mosquera cegaría levemente sentados como prisioneros en un banquillo en la plaza principal de la misma ciudad de Cartago, las vidas de Salvador Córdoba, hermano del héroe de Ayacucho, y Manuel Antonio Jaramillo, su cuñado. El destino había colocado a Mosquera como un elemento fatídico que se interpuso y cambió la trayectoria vital de la familia Córdoba Muñoz. Es necesario conocer que por diferentes razones, como el levantamiento del general Córdoba en Antioquia, la guerra con el Perú, los rechazos constantes y violentos y la política de Bolívar y la prolongada ausencia de este, crearon un ambiente propicio y abrieron el camino de la revolución que se inició en Caracas, en la cual se presumía actuaba a la sombra el general José Antonio Páez, quien albergaba toda clase de ambiciones. Y fue precisamente durante su permanencia en Cartago cuando conoce la definitiva separación de Venezuela, como que el 17 de noviembre de 1829, en la ciudad de Valencia, Páez, Tuglet y Miguel Peña presiden una reunión en la cual concluyen con la existencia de la Gran Colombia mediante la firma de una declaración sobre las siguientes bases. Primera, ya lo habíamos leído, primera, separación absoluta de Venezuela como entidad política de la Nueva Granada. Segunda, desconocimiento de toda autoridad de General Bolívar y su proscripción del territorio de la República de Venezuela. Y tercera,
proclamación de Páez como primer presidente de la República de Venezuela. Y es así como después de 7 días continuos de permanencia en la ciudad de Cartago, el día 4 de enero de 1830, reinicia su regreso a la capital del país el libertador presidente, atribulado y afligido, con el alma destrozada y teniendo hasta aquí la compañía del general José María Obando. Termina aquí su segunda visita al Valle del Cauca, toma los caminos del Quindío por Alcalá, Finlandia, Salento, el Boquerón del Páramo, desembocando al cañón del Convein para luego acceder a la sabana de Bogotá vía Tocaima, y luego de recorrer más de 400 kilómetros por duros y ásperos caminos, en tan solo 11 días llega por fin a la ciudad de Bogotá el 15 de enero de 1830. Yo ofrezco mis disculpas porque bastante prolongada mi conferencia. De todas maneras, muchas gracias a ustedes, a todos, por la paciencia y por su presencia.